Escapando del Pentágono de Mentiras. La ley de Dios y el pacto eterno. Espero que todos ustedes hayan tenido un buen descanso la noche anterior. Disfruté mucho nuestro tiempo juntos anoche mientras meditábamos sobre el Hijo unigénito, nuestro amado, el Salvador amado, y por qué lo amamos. Uno de mis amigos de Australia me dijo: ¿estás bien? Parecías un poco congestionado cuando hablabas. Es bonito que mis amigos se preocupen por mí, pero hoy me siento mucho mejor después de lo que ayer, y solo hay que dar gracias a Dios por ello. Así que hoy vamos a pasar al punto 4 en el pentágono de las mentiras con respecto a la ley y los pactos. Hemos hablado de los dos grandes errores: la inmortalidad del alma que lleva al espiritualismo y la sacralidad del domingo que crea un lazo de simpatía con Roma, y que es la arrogancia del hombre de pensar que puede usurpar la palabra de Dios para interpretar de la manera que él desea interpretarla. Y sobre estos dos pilares vemos que estos tres puntos aquí, como la Trinidad, el carácter de Dios y la ley y los pactos dispensacionales, están dados vuelta. Todos estos detalles están dirigidos a socavar el carácter de nuestro Padre. Esta vez queremos ver cómo Satanás ha trabajado con la ley y los pactos para destruir el Evangelio. Así que antes de continuar, arrodillémonos y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, es una bendición poder venir a tu presencia y saber que podemos venir confiadamente en el nombre de Jesucristo, el Hijo unigénito. Gracias porque nos escuchas. Oramos para que tus ángeles estén a nuestro alrededor mientras discutimos este tema que causó tanta controversia hace más de 120 años con respecto a la ley y los pactos, y cómo la iglesia rechazó el mensaje que vino, que habría iluminado la tierra con su gloria. Después de este rechazo y de que las iniquidades de los padres hayan sido visitados hasta la tercera y cuarta generación, ahora nos ofreces de nuevo la oportunidad de recibir este mensaje que fue dado en 1888. Oramos para que estemos atentos y nos des oídos para escuchar y entender su significado. Y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría empezar con un poco de historia, y por eso les he dado este folleto, Descartando los anteojos del pacto de Agustín para recibir la lluvia tardía. Es como un bocado, pero creo que se entiende el mensaje. Comienzo muy rápidamente en la página 3, en la parte superior, con E.J. Waggoner, escribiendo al presidente de la Conferencia General, George Butler, y él está en serio sobre el tema de los pactos. Los que han estudiado la historia adventista saben que el campo de batalla del mensaje de 1888 se centró en Gálatas 3 y lo que llamamos la ley en Gálatas. Durante muchos años me esforcé por entender cuál era la importancia de este tema. Aquí mismo comienzo. En el comienzo vemos que Waggoner le escribe a Butler. Dice: pero usted dice que el apóstol está razonando de dispensaciones y no de experiencias individuales, y que el traerlos a Cristo significa traerlos a su primer advenimiento y al sistema de fe allí inaugurado. Pero esa es la posición más débil que se puede adoptar. Palabras valientes para que un joven se dirija a su presidente de su conferencia general. Pasamos a la siguiente sección resaltada. Dice: porque, permítame,
repetirlo de nuevo. El texto no dice que la ley era un maestro de escuela para señalar a los hombres a Cristo, sino para traerlos a Él. Esto es, por supuesto, mirando Gálatas capítulo 3, versículo 24. Ellos están discutiendo en serio este pasaje desde el versículo 19 al 24. Por cierto, la mejor presentación que he leído sobre el tema de la ley en Gálatas es la serie de A.T. Jones llamada Estudio sobre Gálatas. Si no lo has leído, te recomiendo encarecidamente que leas ese volumen. Tuve la oportunidad de dirigir gran parte de él en Alemania mientras estaba allí recientemente y me emocionó la forma en que A.T. Jones fue línea tras línea, precepto tras precepto, exponiendo los principios de este capítulo 3 y capítulo 4 en particular. Bajando un poco más a la siguiente sección destacada, leemos: la justificación por la fe es una experiencia individual y no un asunto nacional. Los adventistas del séptimo día hablan a menudo de la gran luz que nosotros como pueblo poseemos. Pero nosotros como pueblo no obtendremos ningún beneficio de esa luz a menos que, como individuos, la poseamos en nuestros propios corazones. Repito, la justificación por la fe es algo que cada individuo debe experimentar por sí mismo. Miles de personas que vivían en el primer advenimiento de Cristo no sabían nada de esta experiencia, mientras que miles de personas que vivían mucho antes de que Él viniera fueron llevados a Cristo para pedirle perdón y lo recibieron. Abel fue contado como justo por medio de la fe. Noé fue heredero de la justicia que es por la fe. Y Abraham realmente vio el día de Cristo y se regocijó en él, aunque murió 2000 años antes del primer advenimiento. Y esto prueba de la manera más positiva que el apóstol, en el tercer capítulo de Gálatas, está hablando de la experiencia individual y no de los cambios dispensacionales. No puede haber experiencia cristiana, ni fe, ni justificación, ni justicia que no sea un asunto individual. La gente se salva como individuos y no como naciones. Este es el corazón de la controversia que existía en 1888. Cuando miramos la línea de tiempo desde el Edén hasta la segunda venida, vemos que lo que Agustín había desarrollado y otros, Agustín fue uno de los primeros que he visto hacer esto, que hablan del antiguo pacto existiendo en el Antiguo Testamento. La palabra Antiguo Testamento significa esencialmente antiguo pacto. Es la misma palabra. La forma en que este libro, la Biblia, está clasificado en sus dos testamentos se basa en un principio agustiniano. Así que tengan eso en cuenta. El viejo pacto existiendo desde la caída del hombre, o algunos dirían que el viejo pacto comenzó en el Sinaí, cualquiera de las dos. El viejo pacto es anterior a la cruz. Ese es el punto principal. Y el nuevo pacto existe después de la cruz. Así que el evangelio que fue predicado a Israel no es el evangelio que es predicado a nosotros hoy. Incluso cuando dice en Hebreos capítulo 4, versículo 2, que el evangelio fue predicado a ellos como también a nosotros. Según este sistema de dispensacional, no es así, porque los judíos fueron salvados por la ley y nosotros somos salvados por la gracia. Así que antes de la cruz está la era de la ley y después de la cruz está la era de la gracia. Y esto crea la mentalidad oposicional. Y esto es de lo que estaba hablando antes. Este sistema tiene todo el sentido cuando adoras a un Dios que opera en este principio oposicional de coigualdad. Dos fuentes, dos modos de ser salvos que reflejan una mentalidad que está en guerra entre sí. A diferencia de los que adoramos en el modelo divino o el patrón divino, el Padre y el Hijo, en el que uno lleva al otro,
Esta simple comprensión de la relación padre-hijo ayuda a desentrañar el significado de los pactos, puesto que hay dos pactos. Como todo lo que hemos estudiado, estábamos discutiendo, nos preguntamos, ¿cuál es la relación entre los dos pactos? ¿Uno lleva al otro o están en oposición el uno al otro? Esta es la pregunta. ¿Son opuestos o son, como algunos en realidad enseñan, que son paralelos, que van a través de todo el camino y que hay un pacto viejo y hay un nuevo, pero no tenemos parte del viejo pacto, solo entramos en el nuevo pacto? Se puede nacer de nuevo desde el nacimiento y no es necesario participar en el antiguo pacto. Pero la Biblia dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. El antiguo pacto es un pasaje por el que todos los hombres pasarán y lo veremos con más detalles. Antes de hacerlo, tenemos que entender qué fue lo que se rechazó en 1888 y quiero que pasen a la página 5. Tenemos aquí una declaración de Willie White que habla sobre el tipo de problemas a los que se enfrentaban en 1888. Willie White escribe a Mary y le dice: hay casi una locura por la ortodoxia. Se introdujo una resolución en la reunión del colegio para que no se enseñara ninguna doctrina nueva hasta que fuera adoptada por la Asociación General. Mamá y yo la matamos después de una dura lucha. Esto dice algo sobre nuestros pioneros. Interesante, ellos mataron después de una dura lucha. Ninguna nueva enseñanza será introducida hasta que el Papa llegue. Ese es el tipo de mentalidad de la que hablaban. Ellos lo impidieron. La verdad no espera a nadie. Dice Ellen White, debemos ir hacia adelante y por supuesto debemos avanzar de manera respetuosa y como Cristo, pero debemos avanzar. En 1890, el 8 de marzo de 1890, Elena de White, después del final del Congreso de 1888, y este asunto continuó gestándose y este conflicto donde Elena de White había dicho que el espíritu que estaba en la crucifixión de Cristo estaba en Minneapolis. Cristo fue crucificado en Minneapolis porque fue rechazado, fue repelido. Ella también dice que Cristo está amargamente decepcionado por lo que pasó en 1888 y lo que Cristo quería dar a su pueblo. Esta cita quería que la leyeran atentamente conmigo al final de la página 5. Dice: anoche se me mostró. Cuando escuchas se me mostró, ¿qué entiendes? Estaba en visión, le habló directamente Dios y por eso está entre paréntesis el Señor. Se me mostró que las evidencias con respecto a los pactos eran claras y convincentes. Usted mismo, el hermano B, el hermano C y otros están gastando sus poderes de investigación en vano para producir una posición sobre los pactos que varíe de la posición que el hermano Waggoner ha presentado. Dios le mostró esto, que ellos estaban perdiendo su tiempo para producir una posición sobre el pacto que era diferente de E.J. Waggoner y lo que él estaba presentando. Leemos nuevamente: si hubierais recibido la verdadera luz que brilla, ¿no habríais oído sobre la misma manera de interpretar y malinterpretar la escritura como hicieron los judíos? ¿Qué los hizo tan celosos? ¿Por qué se aferraron a las palabras de Cristo? ¿Por qué le siguieron los espías para marchar sus palabras que podían repetir y malinterpretar y torcer de manera que significaran lo que sus propias mentes no santificadas las hacían significar? De esta manera, engañaron al pueblo, intentaron cuestiones falsas o inventaron cuestiones falsas.
Manejaron aquellas cosas que podían hacer un medio de nublar y engañar las mentes. La cuestión de los pactos es una cuestión clara y sería recibida por toda mente cándida y sin prejuicios, pero fui traída donde el Señor me dio una perspectiva sobre este asunto. Usted se ha alejado de la luz plena, porque tenía miedo de que la cuestión de la ley en Gálatas tuviera que ser aceptada. En cuanto a la ley en Gálatas, no tengo ninguna carga y nunca la he tenido. Interesante, muy interesante. Al día siguiente, creo que no tengo la cita en el libro, pero el 9 de marzo de 1890, ella escribe una declaración donde dice, vamos a parafraseando, lo que he escrito en Patriarca y Profeta sobre la ley y los pactos, si el hermano Waggoner está de acuerdo con eso, tiene la verdad. Ahora bien, cuando ella dice que cuando ella ya ha dicho, se me mostró, él tiene la verdad sobre los pactos, ¿qué está diciendo? Que lo que él dice armoniza con lo que ella ha escrito en Patriarcas y Profetas. De nuevo, en la parte inferior de la página 9, el 10 de marzo, escribe a Willie White y a su esposa. Desde que hice la declaración el sábado pasado de que el punto de vista de los pactos tal como lo había enseñado el hermano Waggoner era la verdad, parece que un gran alivio ha llegado a muchas mentes. Ahora, he mostrado estas citas a algunos hermanos, el 8 de marzo, del 9 de marzo y del 10 de marzo. ¿Y por qué la del 9 de marzo dice, si el hermano Waggoner está de acuerdo con lo que ha escrito en Patriarcas y Profetas, él tiene la verdad? Ellos dicen que eso prueba que él no tenía la verdad porque no está de acuerdo con lo que ella escribió en Patriarcas y Profetas. Eso sí es diabólico. Lo que ella escribe el 8 de marzo, él tiene la verdad. Se me mostró que él tiene la verdad. El 10 de marzo ella dice que él tiene la verdad. Y ustedes tuercen y dan vuelta a eso. El mismo espíritu en Minneapolis existe aquí. Un rechazo deliberado de lo que Dios estaba o está mostrando a su pueblo en este punto en particular. Pueden seguir leyendo el resto del folleto en términos de cómo este marco de comprensión, el antiguo pacto y el nuevo pacto, antes y después de la cruz, es un marco, un par de gafas que te pones cuando lees las escrituras. He tratado una serie de textos en este folleto para mostrar las diferencias entre leerlo de esa manera y leerlo donde los dos pactos atraviesan toda la experiencia, donde pasamos del antiguo pacto al nuevo pacto, y no importa en qué parte de la historia de la humanidad te encuentres, siempre es lo mismo. Porque vi a otro ángel volar por medio del cielo, teniendo ¿qué? El evangelio eterno. No un evangelio de 2000 años, sino uno mucho más antiguo que se remonta al principio de los tiempos, y de eso trata el mensaje del primer ángel. Leemos en Gálatas capítulo 4, porque mucha gente dice que el antiguo pacto se dio en el monte Sinaí, y así fue, pero fíjense en lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 4, 22 al 24 y versículo 26. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Vemos aquí en la historia de Agar y Sara, vemos los 2 pactos. Ahora, el punto que mucha gente pierde aquí es que Agar y Sara estaban conectadas a un hombre y que este hombre tenía relaciones con ambas mujeres, lo que significa que él estaba experimentando tanto el viejo como el nuevo pacto. ¿Vemos este punto? El viejo y el nuevo pacto existen dentro de la vida de un solo hombre. Este es el punto.
No están separados. Es la experiencia de un solo hombre, y Abraham es el llamado el padre de la fe. Él es el padre de todos de nosotros, y su experiencia delinea la experiencia de cada persona que camina en sus pasos. Hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto, y todos pasamos por ambos. En referencia a estos dos pactos, leemos en Hebreos capítulo 8, versículo 6, donde nos dice que una de las maneras más fáciles de distinguir entre los dos pactos se encuentra en Hebreos 8, 6, hablando de Cristo. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Establecido sobre qué? Sobre mejores promesas. Así que cuando uno mira las promesas, cuando uno mira quién está haciendo las promesas, uno puede decir cuál es el pacto. Cuando Dios está haciendo la promesa, es el nuevo pacto o el pacto eterno. Cuando el hombre hace las promesas, es el viejo pacto, es la voluntad de la carne. Incluso este texto aquí en Hebreos capítulo 8, versículo 6, la gente lee en el contexto de antes de la cruz y después de la cruz. Cuando lees las palabras, pero ahora ha obtenido un ministerio más excelente, diciendo que él no tenía este ministerio antes de la cruz. Si Cristo no tenía un ministerio en el cielo antes de la cruz, ¿cómo pudo llegar Enoc al cielo? Y ahí es donde yo les presentaría el folleto, un sacerdote para siempre. Si tienes dudas, como dice Pablo, algunas cosas son difíciles de entender. Dice que eres sacerdote por 2000 años según el orden de Melquisedec. No dice eso. Eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cuando Melquisedec estaba trayendo cosas a Abraham, estamos sugiriendo que este hombre Melquisedec tenía un sacerdocio completamente independiente de Cristo y que el sacerdocio de Cristo no existía, pero este hombre tenía este sacerdocio. No. Su sacerdocio está representando el sacerdocio de Cristo. Leo en el reverso del folleto: el sacerdocio de Cristo comenzó tan pronto como el hombre pecó. Necesito repetirlo. ¿Está claro? Está bastante claro, ¿no? Fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso es lo que se nos dice. Esta es la única manera de tener un evangelio eterno. Esa gracia se ha hecho disponible desde la fundación del mundo. Y eso es exactamente lo que vemos en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Estábamos leyendo esto con respecto al sábado ayer en Hebreos capítulo 4, versículo 3, donde dice que aunque las obras fueron terminadas desde la fundación del mundo, el descanso que fue provisto para nosotros. Leemos: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es un evangelio eterno. La gracia se ha dado desde el principio y en todo momento. Vemos que el nuevo pacto se establece sobre mejores promesas. Echemos un pequeño vistazo a este pacto y podemos empezar, por supuesto, con Génesis capítulo 3, versículo 15. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Cuando Dios dice pondré, está haciendo una promesa. Este es el pacto eterno. Lo haré. No habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. No habrá. Es su pacto con el hombre, refiriéndose a mi pacto. Génesis 12, versículo 2 al 3. ¿Quién hace las promesas? Hablando con Abraham. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios está haciendo estas promesas.
Lo que dice en Génesis 15:6. Y Abraham creó a Dios y le fue contada por justicia. Este es el evangelio eterno. Dios hace promesas, el hombre acepta esas promesas. Como dije en mi presentación anterior, cuando Dios dice, no quiero que nada se interponga entre tú y yo, y solo quiero que me conozcas. Le creí a Dios cuando dijo eso. Acepté que eso era lo que me estaba prometiendo. Me estaba prometiendo una relación íntima y lo acepté. No basado en mis obras, no basado en mi bondad. No tengo nada que ofrecerle. Completamente inútil, pero acepté su regalo. Eso es entrar en el pacto eterno cuando hacemos esto. Vemos este pacto y este pacto fue renovado a Isaac, fue renovado a Jacob. Lo vemos de nuevo y notamos lo que se le prometió a Abraham. Romanos 4:13 dice que se le prometió la tierra. ¿Qué parte de la tierra se le prometió a Abraham? Se le prometió todo el mundo. Leamos, porque no fue por la ley, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. A Abraham se le prometió el mundo entero. ¿Recibió Abraham esta promesa? Hechos 7 les diría lo que pasó. Para aquellos que puedan estar interesados, lo que estoy compartiendo con ustedes aquí no es material original, sino que solo les estoy dando a J. Waggoner. Estoy en deuda con él por este material donde dice de Abraham. Hechos capítulo 7, versículo 4 al 5. Leemos, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. No se le dio la herencia, y como dice en Hebreos 11, buscó una patria mejor cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham no recibió la promesa del pacto con respecto a la tierra, pero había dos aspectos de la promesa. Estaba el don del Espíritu, el Espíritu de Cristo, la semilla que fue plantada en la mujer que es la iglesia. Este es el pago inicial, la garantía de lo esperado, el don del Espíritu para que podamos heredar la tierra. Es un buen principio agrícola, ¿no? Te dan una semilla y la pones en la tierra y crece y recibes abundancia y entonces puedes tener más semilla y producir y tomas la tierra de esta manera en particular. Como dice en primeros escritos y en el conflicto de los siglos, en el momento de la segunda venida dice que Dios entrega el nuevo pacto a su pueblo y les da la tierra. Esto todavía no se ha cumplido. La promesa que se hizo a Abraham no se ha cumplido todavía. Leamos brevemente. Quiero hacer una nota al pie de la página aquí, en Gálatas 3:19. Este es uno de los puntos cruciales y de nuevo, solo estoy hablando de Waggoner y Jones y el mensaje que se les dio y Elena de White dijo, se me mostró que Waggoner tenía la verdad sobre los pactos. Esto no es ciencia de cohetes. Es bastante simple realmente. Pero hay un espíritu dentro del hombre que se revela y resiste al Espíritu de Dios. Leemos Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La palabra sirve es añadida. Está diseñada para engañarte. Es parte del sistema agustiniano. Ignora la palabra sirve. Simplemente leemos, ¿para qué pues la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Y mucha gente se detiene ahí hasta que venga la simiente. ¿Para qué sirve la ley? Entonces, fue añadida en el Sinaí a causa de la transgresión hasta que viniera la simiente en la cruz. Entonces es cuando la ley termina. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es un sistema muy inteligente. Un sistema muy inteligente que ellos desarrollaron. Pero dejaron de leer porque sigue diciendo, hasta
hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Y cuándo se cumple la promesa? ¿Se cumplió la promesa en la cruz? El pago inicial fue ciertamente manifestado en mayor medida, pero el pago existía desde el principio porque la gracia existe desde la fundación del mundo, pero fue dada en mayor medida cuando Cristo fue manifestado, pero la promesa no es dada hasta la segunda venida. Entonces, ¿para qué la ley? Fue añadida o hablada a causa de la transgresión, hasta que viniese la simiente a la que se hizo la promesa, y eso es la segunda venida. Lo que nos dice que la ley sigue hasta la segunda venida. No penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir, sino a cumplir. Y la palabra cumplir significa llenar, no destruir. No queremos espiritualizar el sentido de estos textos. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esta es una de las discusiones clave que existieron entre Butler y su facción y Waggoner y Jones en cuanto a lo que era la ley añadida y cuánto tiempo existió, cuánto tiempo estuvo en efecto con respecto a esto. Ahora, venimos a Éxodo capítulo 6 y nos hacemos la pregunta: ¿cuál es el pacto que Dios buscaba hacer con los hijos de Israel? Vino a ellos con el antiguo pacto y les dijo: prométanme que serán buenos. ¿Es esto lo que Dios estaba haciendo por ellos? Porque dice el antiguo pacto. Si lees en Patriarcas y Profetas, en el capítulo donde dice sobre la ley y los pactos, o el pacto, dice que se formó otro pacto en el Sinaí llamado el antiguo pacto. Y si lees ese capítulo cuidadosamente, entenderás cómo y por qué se produjo. Pero veamos Éxodo capítulo 6, versículo 2 al 3. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Versículo 4. También establecí mi pacto con ellos. ¿Cuál fue el pacto que estableció con ellos? ¿Fue el antiguo o el nuevo pacto? Es el pacto eterno, o lo que llamamos el nuevo pacto. Como dice Elena de White, la razón por la que el pacto eterno se llama el nuevo pacto es porque fue ratificado en último lugar. El antiguo pacto fue ratificado primero con la sangre de toros y machos cabríos y fue prometido después. El nuevo pacto fue prometido antes, pero fue ratificado después en la cruz. Esto encaja perfectamente con la historia de Agar, Sara. Abraham se casó primero con Sara y hubo una promesa de una simiente, pero ella ratificó después de Agar. Es el mismo principio que está operando y todo esto sucede en la vida de Abraham. Leemos en Éxodo capítulo 6, versículo 4 al 5. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Este es el pacto eterno. Así que Dios viene a Israel con su pacto eterno. Él no tenía la intención de venir a ellos con un pacto antiguo en el que ellos le hicieran promesas. Esa no era su intención. Leemos en Éxodo capítulo 6, versículo 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Puedes escuchar el yo haré? Versículos 7 y 8 sigue diciendo: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. ¿Cuántas veces dijo yo haré?
7. Está completo. 7 veces dijo, yo haré esto y haré esto otro o aquello. Este pacto fue establecido sobre mejores promesas y existió en Egipto con Israel antes de que ellos salieran por primera vez. Así que Dios les estaba ofreciendo el pacto eterno. Pero ¿cómo respondió Israel? Leemos versículo 9 de Éxodo capítulo 6. Y de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura cerviz. No creyeron, no aceptaron. Dios está diciendo, voy a hacer esto y voy a hacer el otro, esto, aquello. ¿Por qué no fueron? Y alabado sea Dios, así que ¿cuándo vamos? Gracias, vamos a hacer esto. ¿Vas a hacer esto todo? Ellos no hicieron eso. Ellos gimieron y se quejaron y dijeron, ¿por qué hemos estado en esclavitud por 400 años? No estaban dispuestos a reconocer que la razón por la que estaban sufriendo es porque se habían alejado del Dios de sus padres. Así como nuestra iglesia se ha alejado de Dios de sus padres y nos quejamos y nos preguntamos por qué estamos en tantos problemas y por qué la iglesia está en tal angustia. Es porque nos hemos alejado de Dios de nuestros padres, demostrando que somos los hijos de los que apedrearon a los profetas y mataron a los que fueron enviados. No somos diferentes. No somos diferentes. Lo que tenemos que aprender es que Dios está ofreciendo su pacto hasta el final. No voy a enumerarlos en detalle porque tengo una serie de puntos que quiero compartir. En Éxodo capítulo 14, cuando los egipcios vienen a destruir a Israel, ellos habían visto las obras poderosas de Dios, habían visto cómo los había liberado. ¿Fueron ellos? ¿Sabemos que Dios nos apoyará? No, nos van a matar, nos vamos a morir. Éxodo 15, la misma cosa. Vamos a morir, nos van a matar. Nos han sacado al desierto para matarnos, nos van a destruir. Éxodo capítulo 16, lo mismo quejándose, murmurando. Éxodo capítulo 17, nos estamos quedando sin agua, de hecho, estamos tan enojados, Moisés, te vamos a apedrear. Éxodo capítulo 17, 4. Por supuesto que les da el agua. ¿Merecen el agua? No. Merecen pudrirse en el desierto. Dios es un padre, ama a sus hijos, no va a hacer eso, pero permite que Amalek venga y los acose. Les quita su cerco de protección por sus murmuraciones, sus gemidos y sus quejas. Hasta aquí, Dios sigue ofreciendo su pacto. Lo está ofreciendo, lo está cumpliendo, lo está sacando, les está mostrando que está dispuesto a hacerlo. Luego en Éxodo capítulo 19, Dios dice en el versículo 5, ahora pues, si escucháis, la palabra es escuchar, obedecer en inglés es muy legalista. Si escucháis mi voz, si me escuchas y cuidas mi pacto. ¿Qué tienes que hacer para cuidar su pacto? Simplemente creer todos los yo haré que Él les ha dicho. Eso es todo lo que significa guardar el pacto. No tienes que hacer nada más, simplemente creer el pacto de que Él va a hacer todas estas cosas. Luego dice en el versículo 7 que Moisés viene a los ancianos y en el versículo 8, ahora aquí hay un grupo de personas que piensa que Dios quiere matarlos en el desierto. No confían en Él. Creen que quieren matarlos y entonces Dios dice, si escuchan mi voz, ¿qué dicen? Y todo el pueblo respondió en conjunto y dijo, haremos todo lo que Jehová ha dicho. ¿Quién está haciendo las promesas? Ellos están haciendo las promesas. Este es el antiguo pacto. Dios les estaba ofreciendo su pacto eterno. Si escucháis mi voz y guardaréis mi pacto, entonces todas estas cosas os irán bien. Ellos le dan la vuelta y le dicen a Dios, alguien en quien no confían, alguien que creen que los va a matar,
y se obligan a un pacto diciendo que haremos todo lo que nos pides que hagamos. Lo que nos quieres prometer, lo haremos. Eso es una locura. Eso es esclavitud. ¿Quién hace promesas a la gente para vivir y estar cerca de alguien que crees que te va a matar? Eso es una locura. Pero esto es lo que hicieron. ¿Sabía Dios que iban a hacer esto? Sí lo sabía. Los gabaonitas son un buen ejemplo. Los israelitas hicieron un pacto con ellos y fueron hechos esclavos porque se ataron a alguien en quien no confiaban y no amaban. Pero Dios hizo que funcionara para bien para algunos de ellos en ese grupo. Lo que quiero que entiendan es que aquí tenemos por primera vez la introducción formal del pacto antiguo. No se ratifica hasta Éxodo 24. Y Éxodo 24 es cuando aparece la sangre y es rociada sobre el pueblo y rociada sobre el libro. Leemos: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas estas cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con nosotros, con vosotros, sobre todas estas cosas. Hemos leído del versículo 6 al versículo 8 de Éxodo 24. Fue entonces cuando el antiguo pacto fue ratificado por el pueblo. Ahora, un poco de razonamiento mostrará que no hay manera de que este pacto sobreviva. ¿Leemos aquí alguna provisión de perdón si ellos se equivocan? Acaban de decir que todo lo que el Señor dijo haremos. Así que si pecan, el pacto se acaba. El pacto está roto. El espíritu de profecía dice que el antiguo pacto en su capacidad formal duró varias semanas, y cuando en el becerro de oro pecaron y rompieron el mandamiento relativo a la idolatría, el pacto se rompió y no se renovó. No se puede renovar porque no hay ninguna disposición para la renovación. Tuvieron que volver al nuevo pacto. Luego, en Éxodo capítulo 32, cuando Moisés apela a Dios, no apela al antiguo pacto porque no hay nada a lo que apelar. Apela al nuevo pacto, apela al pacto eterno para que Dios los perdone. Entonces Dios los trae y les sigue ofreciendo su nueva alianza. Pero Dios les permitió entrar en una antigua alianza con Él para que vieran su completa incapacidad. Esta es la gloria del antiguo pacto, porque Pablo dice que el antiguo pacto es glorioso. Él no dice que es perverso. Él no dice ninguna de esas cosas. Él dice que es glorioso porque abate la gloria del hombre en el polvo, y poner la gloria del hombre en el polvo es una cosa maravillosa. Es algo maravilloso. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 3 y ahora queremos leer el versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria. ¿Qué es el ministerio de muerte? Es el hombre mirando la ley de Dios en su corazón carnal y diciendo: voy a hacer esto. Eso es una ministración de muerte porque te has atado a algo que es imposible de hacer. Solo vas a llegar a estar muy, muy desanimado y deprimido de estar en ese tipo de relación con Dios. Pero siendo influenciados por la mentira de ciertamente no morirás, hemos inculcado dentro de nosotros esta determinación que demostraremos a Dios. Déjame ser como uno de tus siervos contratados. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esto es lo que ocurre en el antiguo pacto. No soy digno de ser llamado hijo tuyo porque aunque me ofrezcas la filiación y me pongas este manto y me pongas un anillo en el dedo y me pongas zapatos en los pies, no creo que sea un hijo.
Necesito ganarme tu respeto, necesito recuperar, necesito pagar la gran deuda que te he hecho, y entonces podremos hablar de esto del Hijo. Es triste, ¿verdad? Así que el ministerio de muerte grabado con letras de piedra. Y quiero subrayar este punto porque es muy importante en referencia a cuando estudiamos el carácter de Dios, que quiero estudiar en la próxima presentación. Que el objetivo del viejo pacto es darle la sentencia de muerte, no para matarle, sino para que pidas misericordia, renunciando completamente a ti mismo. La ley es nuestro maestro de escuela para llevarnos a Cristo. Ese es el propósito de la ley. Cuando tienes la sentencia de muerte en ti mismo y sabes que no hay absolutamente ninguna esperanza para ti, el Espíritu que te ha convencido de pecado, según Juan capítulo 16, versículo 8, entonces te convence de justicia. El viejo pacto hace su trabajo al condenarte. Soy hombre muerto. Y entonces dice, ve a Cristo, Él te perdonará. Queremos subrayar este punto. No importa cómo se recibe la convicción de pecado, no importa cuántas matanzas están escritas en la Torá sobre la sentencia de muerte. Deja de apedrear a la gente, de guillotinar a la gente, de atravesar con una espada. No importa lo que esté escrito en la ley. El único propósito de esas cosas es convencerte de que mereces morir para que pidas misericordia. ¿Tiene esto sentido? Porque mucha gente se confunde y piensa, oh, Dios quería apedrear a la gente. Dios quería hacer todas estas cosas. No. Él quería que tengas la sentencia de muerte en tu mente y que renuncies completamente a ti mismo. Esta es la clave. Esto es lo que vemos con la mujer sorprendida en adulterio. Los fariseos, sin siquiera saberlo, en su malicia y su odio a Cristo, en realidad sirvieron a Cristo al predicar el evangelio a la mujer que fue arrojada a sus pies. Ellos debidamente trajeron a la mujer y la arrojaron a sus pies. Exactamente lo que la ley pretendía hacer. Sirvieron su trabajo perfectamente. Gracias, fariseos, por hacer su trabajo. ¿Qué mejor lugar para arrojar a una mujer sorprendida en adulterio que a los pies de Jesús? El viejo pacto ha hecho su trabajo. Y ahí está ella. Está lista para el nuevo pacto. ¿Qué hace Jesús? Bueno, el que esté libre de pecado entre vosotros, que tire la primera piedra. ¿Quién de ellos era digno de tirar la primera piedra? Todos estaban excluidos. Entonces comienza a escribir en la arena. Continúa el trabajo del antiguo pacto. Él escribe la ley y estos hombres que miran son condenados de pecado. Pero en vez de retirar o de tirarse a sus pies, se alejan porque no quieren dejar el viejo pacto. Él dice, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno me condena. Y Jesús le dice, ni yo te condeno. Este es el propósito. Así es como los dos pactos funcionan juntos. Jesús nunca tuvo la intención de apedrear a nadie, pero quería que la gente fuera apedreada en su conciencia. Merezco morir, lo sé, soy completamente indigno, pido misericordia. Eso es lo que quería. Quería que la gente entendiera que necesita morir para pedir misericordia, porque entonces, y solo entonces, es la justicia por la fe. Que realmente crees que estás recibiendo la gracia, porque si no crees realmente que eres culpable, entonces si Dios te deja libre, entonces te sientes exonerado, sientes que no has hecho nada malo y que ya no es por gracia, y es como que así debe ser. La única manera de ser salvado por la gracia es tener la sentencia de muerte, ir a la fila de la muerte, y el antiguo pacto hace maravillosamente. Necesitamos entenderlo. Así que cuando miramos los dos pactos, y este es el camino que cada uno de nosotros debe recorrer, como Jesús es el camino al Padre, así tenemos el antiguo pacto que es el camino al nuevo pacto. Es el mismo patrón, es el mismo modelo del Padre al Hijo. Fuente, canal. Solo hay un camino para entrar en la vida,
y es a través de la muerte. Debes morir y ser resucitado a una vida nueva. Esta ilustración se nos da cada día, como Gary mencionó esta mañana. Fuimos resucitados esta mañana. Cada día vivimos a causa de nuestros pecados, morimos cada noche y somos resucitados de nuevo en la mañana a causa de las bendiciones del nuevo pacto que se nos ofrecen. Morimos a causa de nuestra vida pecaminosa y luego somos resucitados al día siguiente. El Evangelio se nos predica cada día, los dos pactos funcionando, la sentencia de muerte y luego la resurrección. El antiguo pacto nos lleva a Cristo, por lo tanto la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ahora, quiero leer un par de pasajes y leeremos el texto anterior. Probablemente has leído esto en el viejo marco del sistema oposicional. 2 de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando he leído eso en el pasado, he pensado que no queremos la letra. Eso es legalismo, no queremos eso. Solo queremos el Espíritu. Pero no se puede tener el Espíritu sin la letra. Y esa palabra más admite ser traducida como y. Diría de la siguiente manera, porque la letra mata y el Espíritu vivifica. ¿Por qué quieres que la letra mate? Porque la letra mata. Alabado sea Dios. La letra mata mi conciencia, me convence de pecado. Aleluya. Eso me lleva a Cristo para que el Espíritu me haga vivir. ¿Puedes ver la diferencia? Mientras que la gente lee este verso, porque la letra mata, todo lo que existía en el Viejo Testamento, la letra mata. Oh, pero gracias a Dios estamos en el Nuevo Testamento. Aleluya, el Espíritu me hace vivir. Entonces no necesito el antiguo. Pero si no mueres, no puedes vivir. A menos que el grano caiga en la tierra y muera, no puede ser resucitado a una nueva vida. No se puede tener un evangelio en el que solo se crea que el nuevo pacto existe desde el momento de la cruz. Eso es medio evangelio y medio evangelio no es evangelio. Si alguno os predica diferente evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, versículo 8 al 9. Oímos que hay falsos evangelios que se predican en todas partes. Yo no estoy bajo la ley. Quiero estar bajo la ley para poder recibir la gracia. Romanos 5:20. Quiero recibir la condena completa de la ley, la pena completa. Pero mientras crea en la gracia de Jesucristo, entonces recibiré una gracia mucho más abundante. Este es el punto primordial del mensaje de 1888. Jones en 1893, en los sermones 14, 15 y 16 y siguientes, martillea en este punto en Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Es eso algo malo o es algo bueno? ¿Es algo glorioso? La ley entrando, ¿dónde entra? Entra en mi alma, entra en mi corazón, me convence de pecado. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Dónde abunda más la gracia? Donde abunda el pecado. Si el pecado no abunda, entonces la gracia no abunda mucho más. Así que necesitas la ley. Si quieres más gracia, necesitas más ley para convencerte de pecado. Así que cuando los adventistas entraron en el lugar santísimo en 1844 y encontraron los 10 mandamientos con el sábado y todo lo demás, les tocó el premio mayor. Encontraron la ley. El inicio de los que guardan, como dijera Jaime White, todos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso es lo que dijo. Eso fue en nuestra primera declaración oficial de los principios fundamentales, los que guardan todos los mandamientos de Dios. Cuando decimos guardar todos los mandamientos de Dios, son aquellos que están convencidos por todos los mandamientos de Dios de su propia pecaminosidad, que no pueden cumplirlo y entonces se les da por gracia.
Nada que podamos hacer puede añadir a este proceso. Así que si quieres más gracia, entonces necesitas más ley. ¿Tiene ese sentido? No más ley en que puedo hacer esto, puedo hacer esto. Si dices lo haré, haré esto, haré aquello, no va a funcionar. Pero cuando Dios está diciendo lo haré, entonces funciona. No comeré entre comidas, no comeré esto, no haré esto. Adelante, haz esas promesas. Fallarás y fallarás y fallarás. Y este es el punto. Como dice Waggoner, el hombre finalmente dice, me rindo, no puedo hacer más. Y Waggoner escribe, aleluya, finalmente te has dado cuenta. Tienes que renunciar a ti mismo para venir a Cristo y decir, no puedo hacerlo. Te lo doy por gracia. Y cuando aceptas eso, el gozo que viene a tu alma al saber que eres completamente libre de la culpa de tu pecado por la gracia de Jesucristo. El gozo que viene a tu corazón. No puedes contenerlo. Es el vaso de alabastro que María derramó a los pies de Jesús. Simplemente brota de tu vida. La alegría que experimentas, la libertad que experimentas. No puedes contenerla y tu vida deja de estar llena de lo que yo llamo el olor moho. El olor a moho del viejo pacto. Debes hacer esto, debes hacer aquello. Es olor a moho y apesta. Lo único que debe suceder es que debes nacer de nuevo. Eso es todo lo que hay. No hay nada más. Debes nacer de nuevo. Olvida todos los otros deberes. Por eso dice en Hechos capítulo 15, cuando los fariseos estaban diciendo que debes ser circuncidado para recibir la gracia de Dios. No es cierto. Necesitas nacer de nuevo y entonces el Espíritu te guiará y harás todas estas cosas. Cuando estaba en nuestro campo o camping en Pascua, el principio del año, alguien viene a preguntarme si debemos comer pan con levadura. ¿Qué debo hacer? Le dije, habla con tu Padre en el cielo, no hables conmigo. Yo no soy tu conciencia. Lee la Biblia por ti mismo. Haz aquello de lo que estés convencido. Haz lo que el Espíritu te dice que hagas, pero no se lo eches a otro. No seas conciencia de otro. Sigue tu propia conciencia. Haz lo que el Espíritu te convence de hacer cuando estás en el Espíritu. El Espíritu te enseñará y te guiará en lo que debes hacer. Hay todo este enfoque en que no deberíamos estar haciendo esto, no deberíamos estar haciendo aquello, no deberíamos estar haciendo esto y esto. Quédate en casa. No vengas con esta teología. Vemos cómo los dos pactos, el antiguo pacto y la ley es nuestro maestro, que nos lleva a Cristo para que podamos recibir la novedad de vida. Como dice el Espíritu Profecía, la ley nos lleva a Cristo y luego Cristo nos señala la ley. Estos dos pactos continúan trabajando en nuestras vidas. El viejo pacto sigue obrando la muerte, así como el nuevo pacto sigue obrando la vida. Hay un proceso paralelo. Porque noten en 2 de Corintios capítulo 3 lo que Pablo realmente dice en el versículo 7. Había de perecer. Es en Hebreos donde dice próximo a perecer o desaparecer. Hebreos 8:13. La obra del viejo pacto completa su trabajo en el sellado. Cuando somos sellados completamente en el nuevo pacto y la obra de la convicción de pecado cesa. ¿Tiene este sentido? Muchas personas piensan que cuando entran en el nuevo pacto ya no están conectados con el antiguo pacto. Leemos Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Si tienes el entendimiento de que cuando Jesús murió en la cruz, el viejo pacto se ha desvanecido, ¿por qué dice que está listo para desaparecer? Está listo para desaparecer cuando llegamos a la plenitud de la estatura de Cristo y hemos creído completamente en la justicia por la fe y dejamos de pecar. El viejo pacto está terminado.
Pero mientras continuamos pecando, el viejo pacto continúa acorralando tu mente, continúa apedreando tu entendimiento, continúa acosándote y siguiéndote y condenándote. Alabado sea Dios que hace esto para llevarte a Cristo. Así que tanto el viejo como el nuevo pacto, tanto Jacob como Esaú están luchando en el vientre. Es el viejo y el nuevo pacto tirando el uno contra el otro. No te desanimes por este hecho. Esto es parte del viaje que debemos proseguir y creer que la obra que Él ha comenzado en nosotros, Él la completará. No que nosotros la completaremos, Él la completará. Cuando me desanimo y siento el peso de mis pensamientos y entendimientos equivocados, reclamo esa promesa. Es obra que Él ha comenzado en mí, Él la completará. No por obras. No importa lo mal que me vea. No importa. ¿Crees que las cosas se ven mal para ti? ¿Qué hay del hombre que fue colgado en la cruz? ¿Que fue crucificado por ser un criminal? Las cosas se ven muy mal para él. Él va a estar en el cielo porque es justo por la fe, porque el viejo pacto hizo su trabajo. Él fue crucificado con Cristo. ¿No son esas buenas noticias? Solo quiero tocar un punto más. Vengan a Juan capítulo 1. Solo quiero que noten un patrón de comprensión erróneo. Cuidado con las palabras agregadas, Leemos, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La palabra pero es suministrada, no existe. La forma en que debe leerse es, pues la ley vino por Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Ves la diferencia? O, porque la ley vino por Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Porque mucha gente lee, porque la ley fue dada por Moisés, el antiguo pacto, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, el nuevo pacto. No, eso es un juego de gafas completamente equivocado. Quítate las gafas del Agustín y deshazte de ellas, pues la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. No se puede tener la gracia sin la ley. No puedes, no es posible. Vamos a echar un vistazo a uno más. Ponte las nuevas gafas. Menciono todos estos textos en este folleto que les he dado, descartando los anteojos de Agustín. Hebreos 7:19. Fíjate en el engaño. Busca la palabra suministrada. Porque nada perfeccionó la ley, mas hizo la introducción de mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ahora enfatizo qué palabra. La palabra hízolo. No existe. Eso está creando el sistema oposicional de que la ley no hizo nada perfecto, sino que lo hizo el traer una mejor esperanza. Esa es una mentalidad dispensacional. Quita esa palabra. Leemos, porque la ley no hizo nada perfecto, sino la introducción de mejor esperanza. Porque el Salmo 19 dice, la ley del Señor es perfecta que convierte el alma a Cristo. Así que la ley sí tiene una obra perfecta para llevarte a Cristo. ¿Ves la diferencia? Podemos quitarnos estas gafas agustinianas. Podemos empezar a leer estos versículos. Podemos dejar de enfatizar las palabras que están en cursiva. Y hay muchas presentaciones que proliferan a nuestro alrededor en este momento que están enfatizando las palabras en cursiva dedicadas a Agustín. Fuera con esas cosas. Mi padre dice, quita estas cosas, quítalas, y no se añada a la palabra de Dios. Creo que la mayoría de los traductores de la Biblia King James eran trinitarios. Es un milagro que Dios pueda trabajar con los hombres en ese tipo de marco mental y darnos la verdad, pero también podemos ser conscientes de las palabras suministradas y saber que las palabras suministradas están hechas con el fin de que los hombres entiendan la Biblia de acuerdo con el Dios que adoran.
Pero Dios todavía trabaja a través de esas cosas con el fin de darnos la verdad, y encuentro eso sorprendentemente. Así que oro para que al considerar el tema de estos dos pactos, que como lo hemos presentado aquí hoy, que podamos ver que el tiempo se ha cumplido. Las iniquidades de la tercera y cuarta generación se han cumplido. El mensaje de 1888 duró unos 7 años. Se detuvo alrededor de 1895. En 1896, Ellen White comenzó a hablar sobre la posibilidad de la necesidad de volver al desierto y la posibilidad de la necesidad de otra salida en 1896. De 1895 al 2015 son 120 años. La tercera y cuarta generación. Entonces la palabra del Señor vino a Israel la segunda vez diciendo: levántate y cree en el Evangelio. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, solamente queremos darte gracias por el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Esa gracia se ha puesto a nuestra disposición gratuitamente. Señor Jesús, tú has sido un sacerdote según el orden de Melquisedec y nos has dispensado tu gracia a través de la convicción de la ley. No hay ningún justo, ni siquiera uno. No hay nadie que busque a Dios. La única razón por la que estamos aquí, la única razón por la que estamos escuchando, es porque tu Espíritu nos atrae, que nos ha atraído hacia ti. Gracias por este precioso Evangelio. Que la ley entre más plenamente, más completamente. Que el pecado abunde para que podamos entender que como Filadelfia, al entrar en el lugar santísimo, vea con nuevos ojos su condición de la Odisea, que son desdichados, pobres, ciegos y desnudos, porque solo los tales recibirán el testimonio directo para que la Odisea reciba la lluvia tardía. Padre, oramos por este espíritu y creemos que la obra que has comenzado en nosotros las completarás. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.